Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y el video que les traigo hoy día es sobre una pregunta que me formularon la última vez que nos vimos en las clases de taller y es sobre las diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna. Veremos el primer caso sobre qué cosa es la corriente continua. Bueno, la corriente continua, como pueden ver en el GIF, es la circulación de electrones siempre en un solo sentido. Si ustedes alguna vez han tenido una pila, ya de por sí conocen la corriente continua. Tiene la ventaja de que se puede almacenar, lo que no puede hacer su otra alternativa, que es la corriente alterna. Veamos ahora qué es la corriente alterna. Bueno, como podemos ver, en la corriente alterna el flujo de electrones se va cambiando de un lugar hacia otro dependiendo del sentido de giro. Y de ahí su nombre, de corriente alterna, o sea, se va alternando. A continuación veremos algunos casos de qué es lo que sucede con la corriente alterna y cómo se puede analizar en sus fórmulas. Primero que todo tenemos las cargas que son de tipo resistivas. Como podemos ver en el gráfico de arriba, en donde hay unas flechas que indican la corriente y el voltaje significan magnitud, y cuando no hay un desfase entre ellas, o sea, no están separadas, existirá un factor de potencia igual a 1. Ahora bien, ¿qué cosa es un factor de potencia? El factor de potencia es un factor, un cociente, que se genera al existir un desfase ya sea positivo o negativo entre el voltaje y la corriente. Y cuando son cargas de tipo resistivas, este desfase no existe. Y en ese caso, el factor de potencia es igual a 1. En algunos libros, si ustedes se pueden investigar, lo pueden encontrar como una igualdad entre el coseno del ángulo del desfase entre el voltaje y la corriente, que es igual al factor de potencia. Como ejemplo de cargas resistivas tenemos ampolletas de tipo incandescente, calefactores eléctricos, hervidores eléctricos y en general son cargas que tienen resistencias. O sea, el factor de potencia es igual a 1 y en este caso las fórmulas del triángulo mágico de potencia y de Ohm se mantienen iguales a los que veníamos conociendo en todos los casos anteriores. Pero esto no sucede cuando tenemos un desfase entre el voltaje y la corriente, como podemos ver en el gráfico de la derecha, que se produce un desfase entre el voltaje y la corriente de tipo negativo, o sea, hay un ángulo negativo, y en este caso es un ejemplo claro de cargas de tipo inductivas, que obtienen un factor de potencia menor a 1. ¿Y qué cargas consumen este tipo de factor de potencia? Bueno, son los motores, balas de equipos fluorescentes, como los más conocidos, y en general son cargas que tienen bobinados. Los bobinados son cargas de tipo inductivas. Y la forma de analizar las fórmulas que veníamos viendo anteriormente van a cambiar un poco como les dije en el video anterior. Por ejemplo, en la potencia será igual al voltaje por la corriente y se le agrega multiplicado el factor de potencia. Si el factor de potencia es igual a 1 por una carga resistiva, la fórmula se mantiene igual como la conocíamos antes. Pero si es una carga tipo inductiva, bueno, se agrega el factor de potencia en la ecuación. También les quiero decir de que, producto de esto, también existen varios tipos de potencia, como por ejemplo la potencia aparente y la potencia reactiva. Pero la potencia que les muestro en la imagen es la potencia activa, o sea, la potencia útil que va a consumir la carga. Las otras fórmulas son voltaje es igual a potencia, dividido corriente por factor de potencia, y la que vamos a analizar mayoritariamente durante el oficio, que es corriente igual a potencia, dividido voltaje por factor de potencia. De aquí veamos el siguiente ejemplo. Atención. Un equipo fluorescente conectado a un circuito de iluminación tiene una potencia de 40 watts y un factor de potencia de 0,9. Calcular la corriente. Al ser un factor no tiene unidad de medida, entonces es simplemente 0,9 o cualquier valor menor a 1, si es una carga de tipo inductiva. En este caso nos piden saber cuál es la corriente. Identificamos la fórmula de la corriente, que es igual a potencia dividido voltaje, pero esta vez, al ser una carga de tipo inductiva, al lado del voltaje lo multiplicamos por el factor de potencia correspondiente, que es 0,9. El voltaje lo conocemos, un voltaje de red normal de una casa, que es 220 volts, o sea, se asume que es un dato conocido.
reemplazamos los valores conocidos en la fórmula y obtenemos que la corriente es igual a los 40 watts de potencia dividido por 220 volts de voltaje en la red por 0,9, que es el factor de potencia. Y de aquí obtenemos como resultado final una corriente de 0,202 amperes. También, si ustedes se ponen a ver más meticulosamente esto, pueden decir y llegar a la conclusión de que el factor de potencia, al ser mucho menor a 1, la corriente va a ser mayor. Por eso es siempre recomendable tener un factor de potencia controlado lo más cercano posible a 1. Y de hecho la norma técnica dice de que el factor de potencia debe tener un valor mínimo de 0,93 hacia arriba. Bien, muchachos, espero que este ejemplo les haya quedado claro y puedan entender la diferencia entre qué es lo que sucede con la corriente continua, que son las fórmulas que veníamos viendo anteriormente, con las de corriente alterna, que se ven modificadas un poco por el tipo de carga que se van a conectar a los circuitos que veníamos analizando. Y en el próximo video, y pienso que va a ser el último antes de que nos veamos el 6 de enero, hablaré un poquito sobre normativas eléctricas chilenas. Así que vean el video, analicen la situación